¿Alguna vez te has preguntado qué realmente sucede después de que morimos? Yo estuve allí y vi cosas que nunca vas a creer, algo tan impresionante que va a cambiar tu visión sobre la vida y la muerte de cabeza. Ahora, al final de este video, voy a revelar una experiencia impactante que me fue revelada en ese otro mundo, algo que cambió completamente la manera en que veo la existencia y la muerte, y puede hacerte repensar todo lo que creía ser verdad. Quédate conmigo hasta el final, porque el secreto que voy a contar va a afectarte de una manera que nunca imaginaste. Pero antes de comenzar, debo advertirte que lo que estoy a punto de compartir puede ser tan impactante que probablemente será censurado. Así que si estás aquí viendo esto, es porque algo más grande está en juego. Prepárate para descubrir lo que nunca quisieron que supieras. No dejes que este video desaparezca, compártelo con todos ahora, porque pronto puede ser demasiado tarde. Quiero saber desde dónde estás viendo este video. Háblanos en los comentarios, y mientras tanto, cuéntame también. ¿Crees en la vida después de la muerte o piensas que todo termina cuando morimos? Responde aquí abajo en la encuesta y no te olvides de dejar tu comentario. La experiencia en el otro mundo. ¿Qué realmente sucede después de la muerte? Tengo una historia para contar, una historia que te va a hacer cuestionar todo lo que has creído sobre la vida y la muerte. Cuando pasé al otro lado, no era nada como imaginaba. Era como si hubiera sido sacado de mi cuerpo, un movimiento abrupto, pero sin dolor. Al principio, la sensación fue extraña, como si estuviera flotando en un espacio totalmente desconocido. No había peso, no había la sensación del tiempo, solo una gran sensación de libertad. No podía ver mi cuerpo, pero sabía que ya no estaba en él. La primera cosa que percibí fue una luz, no una luz común, sino algo inmenso, cálido, acogedor. Era como si estuviera siendo envuelto por una energía pura y limpia que me abrazaba sin palabras. No veía rostros, pero sentía presencias a mi alrededor. Eran como energías o entidades que se comunicaban con mis sentimientos, no con palabras. No estaba solo, pero no sabía exactamente quiénes eran estas presencias. Había una paz profunda, como si el peso del mundo, la vida y las preocupaciones simplemente hubiera desaparecido. No había dolor, no había arrepentimiento. Me sentía en casa, como si todo lo que había vivido fuera parte de un gran plan que ahora comenzaba a tener sentido. Y entonces algo extraordinario sucedió. Vi otras dimensiones. No sé cómo describir exactamente, pero había capas de existencia, capas que se entrelazaban, imágenes de otras realidades, mundos más allá de nuestra percepción, estaban justo ahí frente a mí. Vi seres que no pude identificar, pero que parecían como guardianes, observando con una sabiduría inmensa. Algunos seres eran solo luz, otros tenían formas más humanas, pero había algo más allá de la forma física, una sensación de entendimiento profundo. Sentí algo aún más increíble. Había presencias familiares, seres queridos que ya se habían ido. No sabía cómo estaban allí, pero sabía que eran ellos. No había palabras, pero la conexión entre nosotros era palpable. Podía sentir sus sentimientos, sus intenciones, todo a un nivel espiritual. Era como si la comunicación se hiciera directamente por el alma, sin barreras. La sensación era indescriptible, una mezcla de añoranza, paz y comprensión. El ambiente alrededor era indescriptible. Imagina un campo vasto e infinito, donde la luz y la energía eran suaves, pero al mismo tiempo poderosas. No había dolor ni miedo, solo una sensación de pertenencia. Era como si la muerte no fuera un fin, sino una transición, un paso hacia algo mayor. No sé cuánto tiempo pasé allí, pero cuando empecé a volver, la sensación de estar regresando a mi cuerpo fue abrupta. Lo que me esperaba aquí parecía distante, como si hubiera atravesado una barrera, pero con una sensación de que lo que experimenté no era solo un sueño o una ilusión. Era real. Todo allí,
Todo lo que vi, sentí y aprendí era real. Esta experiencia cambió mi visión sobre la vida, la muerte y lo que viene después. No tenemos que temer lo desconocido, pues lo que nos espera es, de alguna manera, mayor de lo que logramos entender. Revelaciones y encuentros sobrenaturales. Mientras estaba en ese espacio más allá de la vida, algo aún más impresionante sucedió. Comencé a encontrar entidades, espíritus y presencias que parecían tener una sabiduría ancestral, un conocimiento que nunca había sido compartido con los vivos. Estos encuentros cambiaron completamente mi comprensión sobre la existencia y lo que realmente sucede después de la muerte. Primero, hubo un encuentro con un alma, alguien a quien reconocí de inmediato. Era una persona que había fallecido hacía muchos años, alguien muy querido en mi vida, pero no esperaba que esa alma apareciera en ese momento. Estaba diferente, más serena, más en paz de lo que recordaba. Cuando nuestras miradas se cruzaron, no hubo necesidad de palabras. La comunicación entre nosotros fue instantánea, fluida, como si nuestras almas conversaran directamente sin necesidad de voces. Esa alma que me acompañó por un tiempo comenzó a compartir conmigo visiones que jamás imaginé. Fui capaz de comprender el flujo del universo, las conexiones visibles entre todos los seres y cómo cada vida tiene un papel vital en el gran todo. Ella me explicó que la muerte no es un fin, sino una transición a una nueva forma de existencia, una etapa de evolución del alma. Habló sobre el viaje continuo de la conciencia, que nunca desaparece, sino que se transforma y continúa aprendiendo, explorando y creciendo en diferentes formas y en diferentes planos. Y no fueron solo mis seres queridos los que aparecieron. Encontré seres que nunca había visto antes, pero que tenían una sabiduría inmensa. Eran como guías espirituales, entidades que parecían estar allí para ayudarme a comprender verdades ocultas, verdades que la humanidad aún no ha sido capaz de descubrir. Me mostraron cómo la realidad que vivimos es solo una capa superficial de lo que realmente existe. El mundo físico, con todas sus limitaciones, es solo una pequeña parte de una red interconectada e infinita de conciencia y energía. Estos seres hablaron sobre la verdadera naturaleza de la realidad, como todo lo que vemos y sentimos es una manifestación de una conciencia superior, una energía universal que lo permea todo. Revelaron que nuestra percepción de la vida, del tiempo y del espacio es limitada, y que la verdadera esencia del universo va más allá de cualquier explicación científica o materialista que podamos tener. La vida y la muerte, dijeron, son solo aspectos diferentes de un mismo ciclo, un viaje continuo en busca de aprendizaje, evolución y expansión de la conciencia. También aprendí algo que me dejó sin palabras. La humanidad está apenas comenzando a entender lo que hay más allá de la vida física. Muchos de los mayores secretos del universo aún están ocultos, esperando ser descubiertos, pero es necesario que el ser humano evolucione espiritualmente para que estos misterios puedan ser revelados. Mientras la humanidad siga enfocada en el materialismo y la separación, muchos de los mayores secretos permanecerán en las sombras. Estas revelaciones que me fueron compartidas por estas presencias espirituales mostraron que la verdad es mucho mayor y más profunda de lo que cualquiera de nosotros puede comprender. Y lo más importante, me dieron una sensación de paz y claridad. La muerte no es algo a temer. Al contrario, es solo un paso hacia un estado mayor de existencia, donde el alma continúa explorando, creciendo y entendiendo más sobre el universo, sobre nosotros mismos y sobre el propósito de todo. El efecto del otro mundo en la vida real. Después de la experiencia en el otro mundo, mi visión sobre la vida y la muerte nunca volvió a ser la misma. Antes, tenía miedo a la muerte, como muchas personas,
La idea de que nuestra existencia termina de manera definitiva siempre fue un gran misterio, una idea que generaba miedo e incertidumbre. Pero ahora, después de haber vivido esta experiencia, puedo afirmar con certeza que la muerte no es el fin. Es solo una transición, un paso hacia algo mayor, una continuidad del viaje del alma. Lo más impactante de todo es que me di cuenta de cuánto nuestra visión limitada de la realidad moldea la manera en que vivimos. Vivimos como si el único objetivo de la vida fuera acumular bienes materiales, alcanzar el éxito y evitar la muerte a toda costa. Sin embargo, cuando tienes la oportunidad de experimentar la realidad más allá de la vida física, te das cuenta de que estos objetivos son en gran parte superficiales. El verdadero propósito de la vida es el aprendizaje, el crecimiento espiritual y la conexión con la conciencia universal. Mi experiencia me hizo entender que la muerte no es algo a temer, sino algo a comprender y aceptar como parte natural del ciclo de la existencia. En lugar de preocuparnos por el fin, deberíamos centrarnos en cómo vivimos mientras estamos aquí, cómo nos relacionamos con los demás, cómo contribuimos al bien mayor, cómo nos conectamos con nuestra propia espiritualidad. La muerte nos invita a reflexionar sobre el legado que dejamos y el impacto que causamos en el mundo mientras estamos vivos. Relación con la espiritualidad y la religión. Cuando viví esta experiencia, una de las primeras cosas que me llamó la atención fue cómo se alineaba con algunas tradiciones espirituales, pero al mismo tiempo desafiaba muchas creencias religiosas convencionales. Durante los encuentros con las entidades y los espíritus, me di cuenta de que el concepto de vida después de la muerte que muchas religiones predican no era tan rígido o limitado como a menudo nos hacen creer. De hecho, lo que vi y viví pareció trascender las fronteras impuestas por las doctrinas religiosas, revelando una visión más amplia de la realidad espiritual. En muchas religiones, la muerte es vista como una separación definitiva entre el cuerpo y el alma, con consecuencias eternas dependiendo de cómo la persona vivió su vida. Sin embargo, en lo que experimenté, no hubo juicio, condena ni recompensa. Lo que vi fue un ciclo continuo de evolución espiritual, donde la muerte es solo una etapa, una transición hacia una comprensión más profunda de la existencia. Este concepto está mucho más alineado con algunas filosofías orientales como el budismo, que cree en la reencarnación y en la idea de que el alma sigue un viaje interminable de aprendizaje y transformación. Por otro lado, la experiencia también me hizo darme cuenta de cuán atrapadas están las personas en una visión limitada de la religiosidad. La experiencia que viví mostró que las divinidades, guías espirituales y las entidades que encontré en el otro mundo no están en realidad tan distantes de nosotros como pensamos. Están en constante interacción con nuestra realidad y su influencia es más profunda de lo que las religiones tradicionales nos enseñan. Esta visión amplía la comprensión de lo que es la espiritualidad. No necesita ser algo distante o inalcanzable, sino una parte intrínseca de la vida, de la muerte y de la continuidad de la conciencia. La experiencia que viví me hizo entender que todos estamos interconectados, que nuestra jornada espiritual va más allá del tiempo físico y que el propósito mayor de la vida es trascender las limitaciones humanas y alcanzar una comprensión más profunda del universo. En resumen, lo que aprendí no solo cambia mi visión sobre la vida y la muerte, sino que también me desafió a repensar la forma en que la espiritualidad y las religiones moldean nuestras creencias. La verdad, como descubrí, va mucho más allá de las convenciones y dogmas, y es una invitación a explorar, vivir y entender más profundamente la realidad que nos rodea. Teorías científicas y espirituales sobre la vida después de la muerte. La pregunta sobre qué sucede después de la muerte ha intrigado a la humanidad por siglos, y hasta hoy no hay una respuesta definitiva.
Sin embargo, tanto la ciencia como las creencias espirituales intentan abordar este gran misterio, y en mi experiencia personal pude vivir algo que desafía la lógica, pero que también tiene paralelos con teorías científicas. Lo que dice la ciencia, aunque la ciencia no tiene una explicación definitiva sobre la vida después de la muerte, diversas teorías y investigaciones han sido conducidas para entender la conciencia y lo que ocurre con ella después de la muerte. Una de esas teorías es la idea de que la conciencia no está limitada al cuerpo físico. Científicos como Raymond Moody, quien popularizó el concepto de experiencias cercanas a la muerte, SM, documentaron relatos de personas que vivieron experiencias intensas de trascendencia, como encuentros con luces brillantes, figuras espirituales y sentimientos de paz profunda. Estas personas relatan salidas temporales del cuerpo, donde la conciencia parece flotar y observar el entorno desde afuera. Esto sugiere que la conciencia puede existir más allá del cuerpo físico, pudiendo trascender la muerte. Otra teoría que toca este punto es la de la energía que trasciende la materia, propuesta por muchos físicos. La idea es que la energía no es creada ni destruida, simplemente se transforma. Esto plantea la hipótesis de que la conciencia humana, como una forma de energía, podría transformarse y continuar después de la muerte de alguna manera. El físico David Chalmers, por ejemplo, explora la idea de que la conciencia es un fenómeno fundamental e irreductible, aunque estas teorías permanecen en gran parte como especulación científica. Comparando con mi propia experiencia, cuando viví mi viaje al otro mundo, percibí una conexión directa con estas teorías. La sensación de que mi conciencia estaba libre del cuerpo y experimentaba una realidad más allá de la materia fue exactamente como muchas personas describen en SM. No sentí como si mi cuerpo estuviera presente. En cambio, mi conciencia parecía flotar y expandirse, capturando una realidad mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Este fenómeno de ausencia del cuerpo es algo que la ciencia aún lucha por explicar, pero para mí fue una confirmación de que la conciencia es algo mucho mayor que el cerebro físico. La idea de que nuestra energía puede continuar existiendo también se reflejó en la experiencia. Cuando estuve en el otro mundo, pude sentir la presencia de una energía que me envolvía, algo que trascendía mi comprensión y que estaba profundamente conectado a algo mayor que yo, algo universal. Esto me hace creer que la energía o la conciencia no mueren con el cuerpo, sino que se transforman y continúan en otra dimensión. Conflicto entre ciencia y creencias espirituales. Aquí surge un punto interesante y una gran reflexión. ¿Cómo lidiar con las evidencias espirituales de algo más allá de la muerte cuando entran en conflicto con las explicaciones científicas? Para muchas personas, estas dos perspectivas son incompatibles y se sienten atrapadas entre la fe y la razón. De un lado, la ciencia exige pruebas físicas, mensurables y reproducibles. Las experiencias cercanas a la muerte y las percepciones espirituales de vida después de la muerte, por más poderosas y transformadoras que sean, aún no encajan en el paradigma científico actual. Esto hace que muchos científicos y hasta las personas más racionales duden de la veracidad de estas experiencias. Del otro lado, hay una gran cantidad de relatos espirituales y tradiciones religiosas que hablan sobre la continuidad de la vida después de la muerte, sobre el viaje del alma y la trascendencia de la conciencia. Religiones como el cristianismo, el budismo y hasta tradiciones indígenas tienen interpretaciones propias sobre lo que sucede después de la muerte. Para muchos, la vida después de la muerte es una verdad incuestionable, sostenida por la fe y por experiencias personales de conexión con lo divino o lo espiritual. Esa dualidad entre ciencia y espiritualidad crea un conflicto interior en muchas personas. ¿Cómo conciliar estas dos perspectivas?
¿Estamos limitados por nuestra percepción científica del mundo o existe algo mayor más allá de nuestra comprensión actual que la ciencia aún no puede explicar? Reflexión para el público. La gran pregunta es, ¿cómo lidiar con estas diferentes visiones sobre la vida después de la muerte? ¿Necesitan ciencia y espiritualidad ser opuestas? ¿O podemos encontrar un punto de unión entre ellas? La experiencia que viví mostró que la verdad sobre la vida después de la muerte podría no ser una cuestión de ciencia versus fe, sino una intersección entre ambas. Lo que la ciencia no puede explicar, la espiritualidad puede, y lo que la espiritualidad revela, la ciencia eventualmente puede comenzar a comprender. Por lo tanto, mi experiencia no es solo un relato personal, sino una invitación a la reflexión. Estamos cerrando nuestras mentes a la posibilidad de una vida más allá de la muerte, porque la ciencia aún no lo ha demostrado de manera concluyente. Y más importante aún, ¿estamos dispuestos a permitir que la ciencia y la espiritualidad se complementen en lugar de contradecirse? Te invito, que estás viendo esto, a reflexionar sobre esto y a compartir tus propias opiniones y experiencias. ¿Cómo ves la relación entre la ciencia y las creencias espirituales sobre la vida después de la muerte? La desaparición de información y la censura. ¿Por qué se oculta esta verdad? Lo que sucede después de la muerte es una de las preguntas más antiguas y profundas que la humanidad ha hecho. Sin embargo, las respuestas a esta cuestión a menudo son tratadas con silencio o incluso censura. Pero, ¿por qué tantas verdades sobre el más allá y la espiritualidad están ocultas? ¿Estamos siendo protegidos de algo que podría sacudir nuestra visión del mundo? ¿O hay fuerzas poderosas trabajando para asegurarse de que no sepamos la verdad? Una de las hipótesis que va ganando fuerza es que las verdades sobre lo que sucede después de la muerte son intencionalmente ocultadas por aquellos que detentan el poder, como gobernantes, instituciones religiosas e incluso científicos. La idea de que la conciencia continúa después de la muerte y de que existe otro mundo donde las leyes físicas que conocemos no se aplican puede ser algo que amenaza el control sobre la población. En un mundo donde la muerte es vista como el fin y la conciencia está limitada al cuerpo, la idea de que hay algo más allá puede desestabilizar el sistema de control y las creencias establecidas. Imagina el impacto que esto tendría en la sociedad si las personas supieran que la muerte no es el fin. Esto cambiaría completamente la forma en que vivimos, cómo tomamos decisiones, cómo tratamos a los demás e incluso cómo lidiamos con nuestros propios miedos. Las consecuencias de esta revelación podrían ser profundas e impactar no solo el orden social, sino también las estructuras religiosas y económicas que dependen del control de las creencias de las personas. Teorías de conspiración. ¿Qué se está suprimiendo? Si consideramos que algunas verdades sobre la vida después de la muerte son de hecho ocultadas, surgen varias teorías de conspiración que intentan explicar el motivo de esto. Una de estas teorías sugiere que aquellos que tienen acceso al otro mundo o que por alguna razón logran experimentar realidades espirituales o vidas después de la muerte están siendo silenciados, ya sea por religiones que temen perder su poder de control sobre los fieles, por gobiernos que no quieren que la población tenga una percepción más amplia sobre la vida y la muerte, o incluso por científicos que no pueden explicar lo que sería considerado irracional. El hecho es que muchos creen que lo que se sabe sobre el más allá está siendo suprimido. Por ejemplo, algunas personas creen que investigadores que lograron probar o documentar experiencias sobre vida después de la muerte, o incluso científicos que investigaron de cerca las experiencias cercanas a la muerte, fueron silenciados o sus estudios suprimidos por motivos oscuros. Otros sugieren que las religiones tradicionales mantienen la idea de una vida después de la muerte en secreto
para no perder su poder sobre los fieles, pues esto traería una ruptura en las creencias convencionales que sostienen su autoridad espiritual. Otras teorías aún más radicales indican que la verdad sobre el más allá está siendo ocultada para evitar el caos social. Si las personas supieran que la muerte no es el fin y que la conciencia puede continuar, sería difícil controlar a las masas. Imagina una sociedad en la que todos supieran que pueden continuar existiendo en otra forma sin miedo a la muerte. Esto podría minar sistemas de poder basados en el miedo, en la obediencia y en las leyes establecidas. La cuestión de la censura. ¿Por qué hablar de esto es tan peligroso? Ahora, la gran pregunta que muchos se hacen es ¿por qué estas informaciones son censuradas? Si la ciencia y la espiritualidad tienen un papel importante en la evolución humana, ¿por qué aún existen esfuerzos para borrar o silenciar a quienes intentan compartir esta verdad? La respuesta puede estar en el miedo a lo desconocido y en la necesidad de control. Revelar la verdadera naturaleza de la vida después de la muerte y de las experiencias espirituales podría cambiar la forma en que las personas ven el mundo, creando una desconexión con las estructuras tradicionales. Cuando una gran parte de la población comienza a cuestionar la realidad, las instituciones que dependen de la conformidad empiezan a preocuparse. Además, cuando las personas tienen experiencias cercanas a la muerte u otros encuentros espirituales, muchas veces estas revelaciones traen verdades tan profundas que pueden poner en jaque las estructuras sociales, políticas y religiosas establecidas. Por ejemplo, muchos que relatan haber cruzado el umbral entre la vida y la muerte hablan de una sensación de paz, amor universal y unidad con todo lo que existe. Estos testimonios sugieren una realidad muy diferente a la que las religiones tradicionales y los gobiernos intentan imponer, lo que puede ser un motivo para el silenciamiento de esta información. Conclusión. ¿Qué estamos realmente perdiendo? La censura de estas verdades sobre la vida después de la muerte no es algo nuevo. La historia está llena de momentos en que información crucial fue silenciada para mantener el status quo. Pero, ¿qué estamos realmente perdiendo cuando esta información es silenciada? Tal vez la verdadera libertad sea conocer nuestra verdadera naturaleza, entender que la muerte no es el fin y que nuestra conciencia es algo eterno que no se limita a este cuerpo. ¿Estamos preparados para enfrentar estas verdades o es la ignorancia una forma de mantener el orden? La verdad está ahí fuera, pero ¿estamos listos para aceptarla? Deja tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que hay algo que nos están ocultando sobre la vida después de la muerte? ¿O piensas que todo esto es solo fruto de la imaginación humana? ¿Qué significa esto para ti ahora que has escuchado sobre estas experiencias extraordinarias y las teorías que desafían las creencias convencionales? Te invito a reflexionar profundamente sobre el impacto de esto en tu propia vida. ¿Qué piensas sobre la vida después de la muerte? ¿Cómo podría esta nueva perspectiva sobre el otro mundo transformar la forma en que enfrentas tu existencia aquí y ahora? Imagínate por un momento que la muerte no sea el fin, que la conciencia continúe de alguna forma. ¿Cuál sería tu comportamiento, tus elecciones y tu propósito en este mundo? ¿Cambiaría la manera en que vives ahora, sabiendo que existe algo más allá de lo que podemos ver y tocar? ¿Tomarías más riesgos? ¿Te entregarías más al amor y al perdón? ¿O tal vez te liberarías de los miedos que hasta hoy limitan tu vida? La visión de que la muerte es solo una transición puede liberarnos de la ansiedad y del miedo que la acompañan, y eso puede ser transformador tanto en nuestras acciones cotidianas como en nuestra manera de relacionarnos con los demás. En lugar de vivir con el peso de la finitud, muchos creen que podemos vivir con una sensación de libertad, sabiendo que la jornada continúa. La verdadera cuestión es, ¿qué harías si tuvieras la certeza de que la vida continúa después de la muerte?
cuestionamientos filosóficos. ¿Y si la muerte no fuera el fin de todo? ¿Estamos realmente solos en el universo o nuestras conciencias son parte de algo mucho mayor? ¿Qué significa la vida si la muerte es solo una transición, un nuevo comienzo en un plano diferente? ¿Es la muerte solo un paso hacia una realidad más profunda donde nuestra verdadera esencia se conecta con el universo, con otros seres y con un propósito que no comprendemos plenamente aquí? Estas cuestiones nos obligan a repensar nuestra existencia y nos invitan a buscar más allá de las respuestas inmediatas y limitadas que se nos presentan todos los días. ¿Estás listo para dar ese paso y mirar más allá de la superficie de la vida? ¿Puedes vivir con más propósito sabiendo que el misterio de la muerte aún está esperando ser desvelado? Deja que estas preguntas reverberen en tu mente y comparte en los comentarios cómo ves la vida, la muerte y lo que viene después. ¿Qué crees ahora? Quiero saber de ti. ¿Has tenido alguna experiencia cercana a la muerte o has estado en contacto con algo que no puede ser explicado? Tal vez un momento en que sentiste que estabas en otro plano o tuviste una revelación sobrenatural. No te quedes con eso para ti mismo, comparte en los comentarios tu historia o cualquier experiencia que pueda haber cambiado tu visión sobre la vida, la muerte o lo que sucede después. Este es un espacio donde todos podemos aprender unos de otros y crecer juntos, así que te invito a compartir tu relato. ¿Quién sabe? Tu experiencia puede ser la clave para despertar la verdad en alguien. Vamos a crear una comunidad de personas que no temen explorar lo desconocido y que están listas para cuestionar la realidad. Además, necesito tu ayuda para difundir esta verdad. Muchas veces, información importante es suprimida o incluso censurada. Si crees que lo que se ha revelado aquí necesita ser compartido, envía este video a tus amigos, familiares y a todos los que necesitan escuchar este mensaje. Juntos podemos ayudarnos a divulgar la verdad que muchos quieren esconder. No dejes que esta información desaparezca. Compártela ahora y ampliemos esta conversación. Por último, si quieres seguir recibiendo revelaciones como esta sobre la vida, la muerte y los misterios del universo, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. No te pierdas lo que está por venir. Más descubrimientos fascinantes e información que puede cambiar la manera en que ves el mundo. La jornada apenas comienza, vamos juntos a desvelar los mayores misterios de la humanidad. Y antes de terminar, quiero dejarte con una última pregunta, algo que tal vez has comenzado a preguntarte mientras veías todo esto. ¿Y si la muerte no fuera el fin, sino solo el comienzo de una nueva jornada? Algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, algo que va mucho más allá de lo que nos enseñaron a creer. Estamos apenas en el comienzo de una experiencia aún más profunda y misteriosa. Y si nuestra conciencia realmente continúa existiendo en otra dimensión, aprendiendo, evolucionando y conectándose con otras formas de vida? Estas son preguntas que tal vez nunca podamos responder completamente, pero es precisamente esta búsqueda de respuestas lo que nos hace cuestionar todo a nuestro alrededor. ¿Qué piensas? ¿La muerte es el fin o es solo la puerta de entrada a algo mucho mayor? Piensa en eso y recuerda, la verdad está ahí fuera, esperando ser descubierta.